Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Beatriz Vega y soy la responsable del área de familia de Plena Inclusión España y estamos esta tarde para compartir con vosotros una reflexión sobre cómo descubrir los talentos de nuestro familiar con discapacidad intelectual. Para eso vamos a contar con la colaboración de Esther Santos. Esther Santos lleva muchos años trabajando en el área de las personas con discapacidad intelectual. Ahora mismo está en un proyecto de empleo personalizado, pero ha pasado por distintos ámbitos de educación, de ocio, vivienda, atención diurna. Ella nos va a ayudar, nos va a dar pistas y claves para ver cómo hacemos ese descubrimiento, cómo podemos lograr ver las fortalezas y las capacidades de las personas con discapacidad. Hará una primera exposición y luego pasaremos a un turno de preguntas. Tenéis los micrófonos silenciados, los vamos a pedir que luego cuando queráis hablar levantéis la mano. Abajo tenéis una barra de herramientas, hay una que se llama reacciones y si pincháis ahí pone levantar la mano y os iremos dando paso para ordenar un poco el diálogo. Pues ya sin más, cuando quieras, Esther. Bueno, pues muchas gracias, Bea, por la presentación y también por la iniciativa de haber organizado esto, ¿no? Como os contaba Bea, he estado inmersa como en un proyecto de empleo personalizado y el empleo personalizado tiene mucho que ver con la parte de descubrir el talento para que gente con más necesidades de apoyo pueda encontrar un trabajo, ¿no? Y de esto de hablar tanto, ¿no? En el día a día de descubrir los talentos, ¿no? Pues Bea se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos un seminario donde podamos coger algunas estrategias que propone el empleo personalizado, ¿no? Algunas de las actividades que propone el empleo personalizado para que se puedan utilizar no solamente para el empleo, sino para fomentar oportunidades de inclusión, ¿no? Y de participación y contribución. Entonces, desde ahí es donde hemos organizado este seminario y donde os voy a contar un poquito unas pinceladas de un poco de lo que se propone, ¿no? Con el empleo personalizado y con otro tipo de estrategias que tienen que ver siempre con todas las metodologías o no, todos los sistemas de apoyos que siempre ponen el foco en tener ese pensamiento centrado en la persona, ¿no? Que cuando lo hacemos bien, ese pensamiento, generamos una planificación muy centrada en la persona y cuando no, pues es como una orientación hacia la persona en la que tenemos que seguir indagando, ¿no? Para poder hacerlo mejor. Entonces, para introducir este seminario, o sea, os quería plantear, ¿no? Pues el qué es descubrir y qué son los talentos, ¿no? Y que tengamos claro de qué estamos hablando. Al final, descubrir es manifestar o hacer patente, pero también es destapar algo que antes no se había tapado o había permanecido oculto. Entonces, cuando hablamos de cómo descubrir los talentos, claro, yo cuando Bea me lo planteaba, digo, yo no soy tan osada de decirle a un familiar que descubra los talentos de su hijo o de su hija, ¿no? Vosotros ya sabéis cuáles son los talentos de vuestros familiares. Lo bueno del descubrimiento es que vamos a poder saber que eso que vosotros ya conocéis, identificáis, se puede aplicar a otras cosas, ¿no? Y eso es el descubrir. Cuando yo veo que a mi hijo se le da muy bien colocar la compra, voy a probar que coloque cosas en otro lugar. Y eso es cuando hago un descubrimiento, ¿no? Cuando he propuesto una actividad nueva donde ese talento que yo ya había identificado puede tener sentido. Entonces, descubrir tiene que ver con revelar, tiene que ver con desvelar, tiene que ver con manifestar, con mostrar. Y los talentos, pues tienen que ver con esa capacidad que tenemos, ¿no? Para ejercer una cierta ocupación o una tarea y desempeñar una actividad con éxito. Pero algo también importante de los talentos es que se demuestran cuando hacemos las cosas sin que nos suponga un esfuerzo, ¿no? Estamos muy acostumbrados en nuestra cultura, ¿no? A que tenemos que estudiar para poder encontrar un trabajo, nos tenemos que esforzar, nos tenemos que superar. Y sin embargo, los talentos es eso que tenemos innato y que nos trae de una manera natural y que nos apasiona, ¿no? Y entonces el talento pues tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, con nuestras destrezas y con nuestros dones. Y ahora os quería proponer que reflexionéis sobre cosas que tienen que ver con descubrir, ¿no? Entonces, que penséis en alguna experiencia que hayáis vivido que os haya enseñado algo importante sobre vosotros mismos. Con quién estabais, qué hacíais, dónde fue, qué pasó.
que penséis en alguna actividad que os haya puesto a prueba de alguna manera. Esto hay veces que es fácil, como cuando tenemos estas situaciones límites o estas situaciones novedosas de, pues yo pensaba que en esta situación lo iba a hacer de esta manera y al final mantuve la calma y eso me ha hecho ver que yo soy de esta determinada manera, ¿no? Y luego también alguna conversación que hayáis tenido con alguien donde, viendo diferentes puntos de vista, ¿no? Hayáis cambiado vuestra manera de pensar, de hacer, de proceder. Y ahora vamos a hablar de los talentos, ¿no? Hay diferentes tipos de talentos. Hay talentos que tenemos de manera natural, que es algo que es muy evidente, que lo tenemos, ¿no? Pues gente que tiene talento para contar chistes y aunque el chiste sea malísimo, te ríes porque es un talento natural que tiene, ¿no? Hay otras veces que tenemos talentos que son más ocultos, ¿no? O sea, no sabemos que poseemos ese talento, ¿no? Hasta que hemos hecho una actividad de descubrimiento donde eso lo hemos puesto más evidente, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que eso es algo que teníamos nosotros también. Y luego está ese talento potencial, que es algo que tenemos, pero que todavía no lo hemos explotado. Y yo creo que esta es un poco la clave para empezar con este descubrimiento de talento, es decir, de las cosas que ya hemos identificado en nuestros familiares, vamos a potenciarlas. ¿Dónde puede tener ese mayor potencial? Y por tanto, el talento es algo que tenemos innato, pero que también se puede desarrollar o se puede adquirir. ¿Cómo podemos descubrir los talentos? Yo hay una premisa que siempre tengo cuando tengo que implementar algo, cuando tengo que hacer algo, y es intentar aplicármelo primero a mí misma. O sea, creo que es difícil que podamos facilitar que otras personas descubran sus talentos si nosotros no hemos hecho este ejercicio con nosotros mismos. Cuando tú aplicas cosas en tu vida y en ti mismo, vas viendo pues, qué limitaciones puedes tener, cómo lo puedes hacer mejor. Y eso siempre ayuda a poderlo aplicarlo a otros, ¿no? Entonces, el primer paso para poder hacer un proceso de descubrimiento de talentos de nuestros familiares sería, vamos a hacernos nosotros ese autodescubrimiento, ¿no? O sea, pensad en vuestros talentos, vuestras habilidades, en qué sois buenos. Otra premisa clara para poder empezar con este proceso de descubrimiento de talentos es estar abiertos. Estar abiertos a lo que es su vida en el presente, lo que puede ser la vida en el futuro y qué es lo que quiere desear, ¿no? Y para eso hay que tener la mente abierta y no pensar solamente en las opciones que ahora mismo tenemos delante, ¿no? O más inminentes, sino que tenemos que abrirnos un poco más y ir un poco más allá. Otra de las cosas importantes es basarnos siempre en la observación. Hoy vamos a hablar también de lo importante que es preguntar a otras personas que conocen a vuestro familiar. Pero, sí que es importante que de todo lo que nos dicen observemos y estemos y sintamos, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo los profesionales que damos apoyo, nos basamos mucho en, con la mejor intención, trabaja esto en casa porque es bueno que lo potencie para, ¿no? Entonces, os estamos siempre exigiendo que tenéis que trabajar, que os tenéis que esforzar, que tenéis que tal. Y cuando hablamos del descubrimiento de los talentos, es descubrir lo que la persona ya tiene, no lo que tiene que mejorar ni lo que tiene que aprender. Eso es otra cosa, que habrá que hacerlo en la medida en la que se pueda y en función de las circunstancias de cada uno, ¿no? Porque aprender, seguimos aprendiendo durante toda la vida. Pero lo importante es centrarnos en lo que la persona es y sabe hacer ahora mismo, ¿vale? Y luego otra de las claves para poder descubrir los talentos es que la persona, vuestro familiar, participe activamente de ese proceso, ¿no? Porque quizás lo importante para vosotros no es que vosotros descubréis el talento, sino que vuestros familiares sepan qué talentos tienen, ¿no? Y que se les da bien. Entonces, para que vuestros familiares participen activamente en este proceso, también es importante que participen en otras cosas, ¿no? Entonces, pensad ahora en el familiar por el que os habéis apuntado a este seminario. ¿Participan en actividades lúdicas de su pueblo, de su entorno? ¿Realizan actividades en el entorno donde puedan poner en práctica sus habilidades?
Esto es muy importante también. ¿Reciben apoyos cuando van a servicios que potencien su autoconocimiento? O sea, que ellos sean capaces de ver quiénes son, qué se les da bien, o solamente reciben apoyos que tengan que ver con el desarrollo de competencias, destrezas o de ocupación. O sea, ¿hay apoyos para eso? ¿Hay en algún momento en el que a nuestro familiar le hemos propuesto hacer ejercicios de identifica qué te gusta, qué quieres? ¿Participa en la planificación de su día a día o tenemos ya todo marcado? ¿Participa en la evaluación de lo que hace en el día a día? ¿Puede elegir en función de si le gusta o no le gusta? ¿Participa activamente en la elección del futuro? Y en esto de participar, la participación puede ser de muchas maneras, ¿no? O sea, hay veces que las personas nos pueden decir esto me gusta, esto no me gusta, y nos pueden dar una opinión verbal, y otras veces podemos ver que sonríen en un determinado contexto, ¿no? O que una actividad en un primer momento podía ser algo que le podía motivar y que podía estar alegre, pero con el paso del tiempo esa rutina pues ya se ha cansado porque ya ha pasado lo novedoso y a lo mejor ahí podemos descubrir, o sea, ahí lo que tenemos que ver es que sabemos que uno de los intereses de nuestro familiar es hacer cosas novedosas de vez en cuando, ¿no? Porque es cuando le vemos que más sonríe, que más feliz está, que más se emociona. ¿Qué podemos conseguir cuando hacemos un proceso de descubrimiento, no? Lo bueno de hacer un proceso de descubrimiento de talentos, es que es lo que va a posibilitar, porque la manera de poder identificar los talentos es ver a la persona en acción, poniéndolos a prueba, ¿no? Entonces, esto, indudablemente, si os queréis ya iniciar, ¿no?, alguna de las acciones que aquí proponemos, para esto lo que va a hacer es que vuestros familiares tengan que participar de una manera mucho más activa en lo que hacen en su día a día. Al final, como lo que estamos haciendo es identificar talentos, lo que va a hacer es realizar actividades que son significativas, porque tienen que ver con sus gustos, con sus intereses, con lo que les apasiona, con lo que se les da bien. Por otra parte, probablemente potencie el que pueda tener relaciones sociales de interés porque va a compartir con un grupo, ¿no?, alguna actividad que le motiva, ¿no?, y que le apasiona junto con el otro grupo, con lo cual cuando tú tienes afinidad con un grupo, pero compartes una actividad, es más fácil que esa relación termine siendo una relación significativa y no una relación más pasajera, ¿no? O eventual. Por otra parte, también tener un rol social valorado, porque en la medida en la que voy participando en más actividades donde encima lo que estoy haciendo es lo que se me da bien hacer, la gente me lo va a reconocer, porque estoy poniendo a prueba un talento, algo valioso. Y luego también esto, el hecho de que se puedan participar en diferentes actividades para ver un poco cuáles son mis habilidades o mis intereses o en qué contextos, en qué entornos, ¿no? O en qué ambientes me encuentro más cómoda, eso va a hacer que yo me conozca más a mí misma y que pueda tomar mejores decisiones. Y por otra parte, reconocer los talentos, lo que nos puede hacer es que probablemente mejoren nuestra autoestima, ¿no? Porque alguien que conoce lo que es capaz de hacer y que se ve capaz de hacer cosas, pues tiene una mejor autoestima. Por otra parte, si ponemos en práctica los talentos, y hacemos cosas que nos apasionan, pues vamos a estar más contentos, ¿no?, y más felices, con lo cual nuestro estado de ánimo también va a mejorar. Por otra parte, lo que os decía, ¿no?, igual que se aumentan las relaciones sociales significativas, también vamos a sentirnos que formamos parte de un grupo, ¿no?, que pertenecemos a algún sitio, ese sentido de pertenencia, ¿no? Por otra parte, también nos refuerza la personalidad, porque tenemos una identidad, ¿no? Yo soy bueno en esto y me lo conozco y lo sé, ¿no? Y eso hace que yo, reconozca o me reconozca con una personalidad única. Y también favorece la toma de decisiones, ¿vale? En un futuro, si yo ya sé, porque he tenido muchas experiencias, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que se me da bien y lo que no, pues en un futuro puedo elegir dónde quiero trabajar o qué tipo si estoy en un centro de atención diurna, pues qué tipo de actividad quiero hacer cuando acude a ese centro, qué quiero hacer en mi ocio, dónde quiero vivir, cómo, con quién, ¿no?
Y como os decía que una de las premisas tiene que ver con que nos hagamos este autodescubrimiento de nuestros talentos, también os invito ahora a que os hagáis estas preguntas. ¿Sobre qué acciones recibís elogios de los demás? Pensad, la gente que dice, es que eres buenísimo en... ¿Qué actividades te hacen disfrutar? ¿Qué cosas harías gratis cada día? ¿Con qué actividades te han pedido ayuda? ¿En qué medida has podido apoyar a otras personas o ayudar a otras personas? ¿Qué actividades realizas con la que pierdes la noción del tiempo? Que te podría estar horas haciendo esto. ¿Qué haces para conectar contigo mismo, contigo misma? ¿Qué actividades no quitarías nunca de tu vida? ¿Qué cosas también crees que has hecho siempre bien sin darte cuenta? Porque muchas veces tenemos estos talentos que son cosas que hacemos de manera natural y que no le damos importancia, porque como siempre lo hemos hecho, y sin embargo hay veces que nos damos cuenta al hablarlo con otras personas de decir, pues es que yo esto jamás lo he hecho, ¿no? ¿Sobre qué temas indagas o te gusta conversar con otras personas? Y luego, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es tu misión en este mundo, no? O sea, yo creo que todas las personas estamos aquí por algo y podemos contribuir a la sociedad con algo, ¿no? Y esto es todas las personas independientemente de sus necesidades de apoyo. Por tanto, el descubrimiento tiene que ver con escuchar, indagar y pensar ir un poco más allá de lo que aparentemente vemos, ¿no? El descubrimiento tiene que ver con pasar mucho tiempo con la persona, con lo cual vosotros ahí lo tenéis fácil, ¿no? Porque son vuestros familiares a los que conocéis, queréis, ¿no? Se centra en la persona, mucho en lo que vuestro familiar en el fondo quiere y desea. Y lo importante de descubrir no es intentar buscar una solución o una respuesta. O sea, eso vendrá después, ¿no? O sea, pero el descubrimiento tiene que ver con vamos a observar, vamos a indagar, vamos a proponer actividades. O sea, si ya estamos pensando en que quiero descubrir el talento porque tengo que encontrar un trabajo ya, solamente me voy a fijar en habilidades que yo crea que pueden ser útiles para un empleo. Sin embargo, si yo me quito la finalidad de que esto lo estoy haciendo porque quiero que mi hijo encuentre o mi hija encuentre un empleo, me voy a dejar llevar y vamos a abrir mucho más el abanico de oportunidades. Entonces, en este primer momento de descubrimiento de talentos, no hay que pensar tanto en el fin de por qué quiero hacer esto, sino en el proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para todo esto? Vamos a hacer un proceso de exploración con el objetivo de identificar intereses, habilidades, preferencias del entorno y qué necesidades de apoyo, ¿vale? Hay para cada tipo de actividad que vayamos a proponer. Intereses tiene que ver con todos esos gustos, ¿no? Que hacen que yo me motive hacia algo. Habilidades con todo esto que a mí se me da bien hacer. Y preferencias del entorno tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en un empleo, pues mi preferencia del entorno tiene que ser que sea un sitio donde pueda ser un poco abierto, dinámico, que no sea rutinario, que no me estén diciendo todo el rato lo que tengo que hacer. Hay otras personas que funcionan mejor teniendo algo muy organizado, diciendo, pues yo funciono mejor cuando me dicen que de 8 a 9 tengo que hacer esto, de 9 a 10 esto, de 10 a 11. Luego hay personas que prefieren estar en un contexto donde sea un horario de mañana, tal, no sé qué otras personas funcionan mejor con un horario flexible donde se puedan organizar. Hay gente que le gusta hacer, pues tener muy planificado lo que va a hacer, otros que prefieren improvisar. Hay gente que prefiere trabajar en solitario, ¿no? O hacer actividades en solitario. Y hay otras personas que no, que funcionan mejor haciéndolo en equipo. Incluso en los ambientes, ¿no? Pues hay personas que funcionamos mejor en un ambiente más abierto y gente que necesita su despacho cerrado con su concentración porque así trabaja mejor, ¿no? Y esto nos pasa tanto en los empleos
como en el ocio, ¿no? Pues hay gente que disfruta más estando en la naturaleza y hay gente que disfruta más estando en una macrofiesta lleno de gente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con estas preferencias del entorno. Entonces, algunas ideas que tenemos que son como un poco claves, ¿no? Para poder empezar a hacer esto de descubrir talentos. Evitar pensar en lo que no puede hacer. Es decir, si yo pienso que yo nunca me voy a poder subir un árbol, jamás voy a explorar nada que tenga que ver con árboles ni con bosques y tal. Y a lo mejor no me puedo subir un árbol, pero a lo mejor sí que lo puedo talar, ¿no? Puedo hacer muchas cosas con los árboles. Entonces, cuando pensamos en lo que no podemos hacer, cerramos nuestra mente y no abrimos estas posibilidades de exploración, ¿no? O sea, yo os he dicho que cómo vamos a empezar un proceso de exploración. Y para explorar hay que abrirse. Otras cosas que podemos hacer, algunas ideas. Hablar con otros familiares, amigos, profesionales y pregunta qué es lo que más admiran de vuestro familiar. Tener en cuenta también cuál es la opinión y los deseos de vuestro familiar. Y sobre todo, que no se os olvide que aunque los profesionales somos muy expertos porque sabemos mucho, nadie conoce y quiere a vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros hermanos, hermanas o familiares de la forma en lo que hacéis cada uno de vosotros. Y eso para mí también es la clave, ¿vale? Porque vosotros sois los que más le conocéis. Por mucho que os diga un profesional, es que aquí tal, vosotros además sois los que sentís con vuestro familiar, ¿no? Cuando estés con vuestro familiar, tenga o no discapacidad, tú sabes cuándo está bien, cuándo está mal, sin que te lo diga. Y eso los profesionales no lo sabemos. O sea, o hemos tenido un vínculo muy estrecho con alguien o con lo que son las horas de trabajo, aunque trabajemos en viviendas, que estamos muchas horas, no es convivir con las personas, ¿no? Entonces, en la medida en la que convivimos con las personas, sabemos realmente quiénes son en esencia y qué es lo que quieren. La idea es, yo aquí es lo que os voy a plantear es una propuesta con diferentes actividades que podéis hacer en la medida en la que vosotros consideréis, ¿no? Son como algunas pistas y cosas que son fáciles de hacer en principio y que, bueno, y que os pueden ayudar o facilitar en este proceso de indagar. Entonces, bueno, la primera sería como un viaje al pasado, luego vamos a hacer como un análisis de en qué lugares suele participar mi familiar, vamos a hacer también, vamos a identificar también cuál es su rutina diaria. Como os decía, vamos a preguntar a personas que conocen y quieren mucho a vuestro familiar, pues eso, cuáles son sus puntos fuertes. Y luego vamos a ver cómo podemos plantearnos actividades de descubrimiento. En cuanto al viaje al pasado, os proponemos revisar cada etapa vital, es decir, en la infancia, la juventud, la adolescencia. ¿Qué es lo que más ha destacado de esa etapa? ¿Con qué ha disfrutado más? ¿Qué le ha hecho más feliz o más infeliz? ¿Cuáles han sido los momentos claves, los hitos de esa etapa y por qué han sido? No, y no quedarnos solamente en los hitos, sino decir, pero ¿esto por qué pasó? O sea, ¿qué pasaba aquí? Cuando ganó la medalla del campeonato tal, ¿cómo era el equipo? O sea, ¿cuántos días iba a entrenar? ¿El entrenador qué estilo de apoyo le daba? ¿Era exigente, era tajante, era cercano? Después del partido, luego se iban a tomar algo y entonces hacían piña y además de ser un equipo donde entrenaba, había relaciones de amistad y eso puede ser algo que enganche. No, sería como mirar e ir un poco más al trasfondo de cada cosa. Y luego preguntas que podemos relacionar, ¿no? ¿Qué solía gustarle hacer en su infancia? ¿Cómo pasaba el tiempo? ¿Qué le gusta hacer ahora? ¿Y en qué participa ahora? ¿Tiene relación? ¿Hay algún tipo de conexión entre eso que pasaba cuando era niño o niña, ¿no? Cuando eres más pequeño. O sea, ¿tiene relación? Yo, por ejemplo, en mi casa siempre me dicen que yo cuando era muy pequeña tenía una guitarra chiquitita y me pasaba horas y horas sin saber tocar la guitarra, claro, horas y horas sentada en una silla haciendo así. Y es cierto que yo tengo un talento para la música, nunca he estudiado música y no tengo ni idea, pero yo toco de oído. Y es algo
pues que yo eso lo descubrí, pues a lo mejor con 13, 14 años. Pero es que yo ya cuando tenía 2 o 3 estaba en una silla todo el día con una guitarra y eso ya me lo han contado después. En cuanto a lugares de participación, yo os invito a que penséis en qué lugares participa vuestro familiar. Pues al centro donde acuda, si va a alguna asociación, a algún sitio de ocio, si, si va a comprar el pan, ¿no? Y que penséis cómo contribuye vuestro hijo en ese lugar, qué aporta a ese lugar de valor y qué es lo que le aporta ese lugar o esa actividad a vuestro familiar. Y eso también nos puede dar pistas, ¿no? De por dónde ir tirando. Otra de las acciones que proponemos es elaborar un horario semanal por medias horas con la rutina diaria. Lo ponemos en medias horas, aunque bueno, esto lo podéis hacer como queráis, porque sobre todo cuando estamos con gente que necesita más apoyos, a lo mejor decimos, de 9 a 10 se levanta, ¿no? O de 8 a 9 se levanta. Y dice, ya, pero ¿qué está haciendo? O sea, ¿cuál es su grado de participación de 8 a 9? Este ejercicio lo he hecho alguna vez, ¿no? Con personas a las que he tenido que apoyar, y entonces eso me decían, de 8 a 9 me levanto, y yo, pero ¿te levantas a qué? ¿A paso de tortuga? O sea, ¿pero qué haces mientras te levantas? Te haces la cama, te preparas el desayuno, te duchas, ¿no? Entonces, la idea de hacerlo por medias horas es intentar identificar cuál es el grado de participación que está teniendo vuestro familiar en esas rutinas que está haciendo, ¿vale? Luego vamos a identificar de esos momentos, ¿vale? Vamos a identificar qué cosas podemos mejorar su nivel de participación, ¿vale? Y podemos ver diferentes opciones, ¿no? Como esta actividad está mucho tiempo, donde está participando, pero no está haciendo nada, ¿no? Está sentado de manera pasiva. O hay actividades que intuimos que hay un bajo nivel de participación, de implicación, ¿no? O que es una actividad que no es significativa. Una propuesta para hacer esto que a mí me sirvió en su día era, cuando hacíamos los horarios por medias horas, nosotros lo que hacíamos era clasificar por colores diferentes tipos de actividades, ¿vale? Entonces decíamos, venga, pues de 2 a 3 estamos comiendo, ¿no? Que es una habilidad de la vida diaria y recogemos la mesa o lo que sea. De 10 a 2 estoy en un sitio que me estoy formando, ¿no? Y eso lo poníamos en otro color que tenía que ver con el desarrollo personal. Y de 5 a 6 voy a la piscina, que tiene que ver con mi ocio, y lo poníamos de otro color. Y luego identificábamos qué eran los tiempos muertos. Es decir, los tiempos muertos tienen que ver que si a mí, por ejemplo, si yo me tiro toda la tarde cuando salgo de trabajar y estoy toda la tarde viendo la tele en mi casa, eso es un tiempo muerto. O sea, otra cosa es que me guste ver la serie que es a las 9, a lo mejor esa serie que sí que me motiva, sí que forma parte de mi interés, ¿no? Pero el otro, lo que consideramos es que son como tiempos muertos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para poder cambiar esos tiempos muertos, ¿no? Esos espacios de baja participación, ¿no? Esos espacios donde no se participa en actividades que tengan que ver o con el ocio, o con el desarrollo, o con colaborar y haciendo cosas en casa, o con indagar y proponer actividades diferentes. Y sobre todo, o sea, esto es importante porque al final es muy difícil ver habilidades si no se ponen en práctica. Es decir, si yo tengo una vida, que es muy poco participativa y donde hago muy pocas cosas, es muy difícil que se identifiquen en mí las habilidades. Yo cuando empecé con empleo personalizado lo hicimos en un centro de atención diurna y claro, había personas que estaban todo el día en el centro y luego iban a su casa. Y era ahí como, ¿y qué cómo observamos habilidades? Si no estás haciendo algo muy, muy productivo, ¿no? Entonces, al final, para poder observar habilidades, hay que tener también la oportunidad de poderlas desarrollar de alguna manera. Por otra parte, también otra de las cosas que os planteábamos son el tema de las entrevistas, ¿no? Que lo hemos hablado al principio. Vamos a preguntar por las personas que tengan relación con vuestro familiar, amigos, vecinos, otros familiares, y les vamos a preguntar cosas
pero siempre en positivo, ¿vale? Es decir, no nos vale que nos digan: "Ya, pero es que tendría que mejorar, es que cuando va por la calle hay veces que no mira al cruzar". O sea, esos comentarios no los queremos, ¿vale? Queremos solamente todo lo que tenga que ver con algo positivo de la persona. ¿Qué cosas? Algunas ideas de posibles preguntas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué nos gusta y admiramos? ¿Cuál creemos que son sus sueños? ¿Qué es importante para él ahora mismo, en este momento vital, qué es importante ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? ¿Qué sería importante para el futuro? ¿Qué personas existen alrededor que nos pueden ayudar? ¿Y qué necesita practicar o aprender? Esas son como posibles preguntas que también nos pueden dar pistas para todo este tema de identificar talentos. Y luego ya pasaríamos a lo que son las propias actividades de descubrimiento, ¿vale? Actividades de descubrimiento, en un primer momento lo que tendríamos que hacer es identificar actividades en las que está participando ahora mismo, ¿no? Y de ahí vamos a poner el foco en qué habilidades pone en práctica en esas actividades, qué tarea realiza, qué apoyos necesita, cuál es su motivación o interés por esa actividad, ¿vale? La idea de todo esto es siempre identificar habilidades, intereses, tener también en cuenta cómo es el contexto de esas actividades que realiza habitualmente, ¿no? Por esas preferencias que hablábamos antes del entorno, ¿no? Y cuál es su estilo para aprender mejor, ¿no? O para apoyarle mejor, ¿no? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje o el estilo de apoyo que necesita? En base a intereses y habilidades que hemos identificado en lo que hace habitualmente, propondríamos actividades nuevas que pueden ser dentro del hogar. Es decir, si el ejemplo que os he puesto al principio, si sabemos que hemos identificado que a nuestro familiar se le da muy bien colocar la compra, podemos probar a colocar el lavavajillas y podemos probar a colocar la ropa, ¿vale? Vamos a introducir actividades fáciles y siempre en la medida de lo posible, de vuestras posibilidades, ¿no? Y sin que esto tampoco interfiera en toda la dinámica familiar y ahora tengamos que hacer todos aquí el máximo esfuerzo, ¿no? De vamos a pensar un montón de tareas, ¿no? O sea, que esto siempre con la naturalidad de la convivencia familiar que tenemos en casa, ¿no? Y otra propuesta es intentar participar en actividades nuevas y en lugares nuevos, ¿vale? En lugares que estén cerca de vuestro barrio donde se puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? En el caso de colocar, pues a lo mejor nos podemos ir a una biblioteca y ver si coloca los libros, si cogemos un libro y luego lo coloca bien, ¿no? O si vamos a la compra, pues ver cómo coloca la compra en la bolsa, ¿vale? Esto sería un poco la idea. Algunas características, importantes, imprescindibles, para poder hacer un descubrimiento bien, ¿no? Tenemos que saber que cada persona es única y hace contribuciones de valor específicas. O sea, las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces, es como, fíjate, es que su compañero del centro ya ha encontrado trabajo y el mío todavía no. Bueno, pues cada uno tiene su proceso, tiene, ¿no? Hay personas que se les da bien una cosa y otras que otras, ¿no? Entonces, y cada uno va evolucionando. Entonces, tener claro que cada persona es única y su contribución va a ser única. Y que porque la mayoría de la gente esté trabajando de ordenanza o jardinería, pues a lo mejor nuestro hijo tiene otro tipo de vocación o quiere pasar su tiempo haciendo otras cosas, ¿no? O en el taller ocupacional no quiere hacer cerámica y jardinería. Le gustaría poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Lo importante del descubrimiento es que las oportunidades que salen se hacen en función de lo que la persona desea, quiere o tiene. No se hace en función de los recursos que tengo. Es decir, si yo quiero hacer deporte y solamente tengo una piscina, ¿qué voy a hacer? Piscina, si no me gusta el agua, ¿no? Entonces, tendríamos que, o sea, lo que te posibilita el descubrimiento es decir, no, no, vamos a buscar y a generar esas oportunidades, ¿no? Al final, el descubrimiento, hay una frase que te dicen que es como, el descubrimiento lo que te demuestra es lo que la persona en esencia es, ¿no? Es lo que mejor se le da, lo que mejor contribuye. Y algo muy importante es que todas las observaciones que hacemos en descubrimiento informa sobre lo positivo que se ve, lo que se escucha,
pero es todo también lo que se siente, y más en vuestro caso. Es decir, los familiares sois los que más conocéis a vuestro familiar, ¿no? Y, o sea, y esas vibraciones que tú ves cuando dices: "Tiene esta mirada de emoción", ¿no? Eso solamente lo puede detectar alguien que te conoce mucho, ¿no? Cuando te ve disfrutar con esa mirada de emoción, o con esa sonrisa, o ese guiño. Al final, el objetivo es generar un contexto que esté rico en oportunidades, que facilite el desarrollo de actividades de contribución y de participación en el día a día, ¿vale? Eso sería un poco como la clave, de todo un proceso de descubrimiento. Y cuando hablamos de oportunidades de participación, esto sí que también me gustaría recalcarlo, que la participación no tiene que ver con el nivel de autonomía de la persona. O sea, tiene que ver más con esos apoyos y oportunidades que tiene, ¿vale? Esa sería un poco la clave. No tienen tanto que ver con que yo soy autónomo y por eso participo, ¿no? O sea, porque podemos participar de una manera autónoma, podemos participar con apoyos, ¿no? Pero la historia es cómo hacemos que haya o sea, como esa actividad de contribución, ¿no? Como ese valor que nos puede dar otro cuando me ven que estoy participando de esa acción, ¿no? Indicadores de participación, pues tiene que ver con gestos, miradas, ruidos, movimientos, ¿no? Indicadores de que yo no estoy participando en una actividad, pues puede tener que ver con deambular, gritar, ¿no? Algunas conductas que pueden ser un poco más desafiantes. Y vosotros aquí sí que sois los que más podéis identificar qué es lo qué es lo que vuestro hijo quiere, ¿no? Entonces, ¿con qué venimos? ¿No? Una vez que hemos revisado la trayectoria vital, ¿no? De lo que nuestro hijo o hija hacía cuando era más pequeño, hemos entrevistado a gente que le conoce, hemos analizado su rutina diaria, hemos identificado esos espacios donde participa menos, esos tiempos más muertos o aburridos que podemos transformar en actividades de contribución. Hemos hecho actividades de descubrimiento, hemos hecho ese mapa de lugares para ver qué aporta, nuestro familiar, ¿no? En cada sitio en el que participa. Y la idea es que con todo esto vamos a identificar temas, ¿vale? Y estos temas son los que llamamos como temas vocacionales, ¿no? Y son temas donde, yo me voy a encontrar muy a gusto haciendo cosas, ¿no? Normalmente lo que hacemos es relacionar, em, mi característica personal, mi interés, mi destreza, las condiciones de contexto que hablábamos, ¿no? Las preferencias del entorno que hemos hablado antes. Relacionamos todo esto y lo agrupamos en temas amplios, ¿vale? ¿Cuál es la idea de esto? Intentar relacionar todo para buscar un lugar donde mi contribución tenga más sentido y sea valorada, ya sea en un empleo o en cualquier otro ámbito de la vida. Entonces, por ejemplo, aparece aquí la diapositiva, ¿no? Si hemos identificado que tenemos un interés por los perros y tenemos habilidad con los perros, vamos a ampliar esto porque tenemos que hacer actividades de descubrimiento nuevas, ¿no? Ya hemos identificado porque tenemos perro en casa y sabemos qué tal, vamos a ampliar el abanico al resto de animales, a ver qué pasa, ¿vale? Por ejemplo, hemos identificado que nos gustan las flores. Vamos a ampliar esto al ámbito de naturaleza. Y vamos a intentar hacer actividades que tengan que ver con la naturaleza, no solamente con las flores, ¿no? Y de aquí, a lo mejor luego puede surgir que en mi casa voy a ser la responsable de regar las plantas, ¿no? Para ver si eso, va teniendo más sentido. En definitiva, esto se trata de generar una visión positiva de la persona que abra nuevas oportunidades de exploración para su desarrollo personal y su bienestar, ¿vale? Y yo hasta aquí ya os voy a dejar que vosotros comentéis y hagáis preguntas y habléis de lo que queráis, que se trata un poco también de compartir entre todos y aprender entre todos y todas. Pues muchas gracias, Esther. Vamos a cerrar, nos acoplamos. Muy bien. Venga,
Pues nada, muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. No sé si las personas que estáis, pues podéis levantar la mano en reacciones si queréis hacer alguna pregunta, si no también por el chat y si no, como no somos muchos, podemos abrir el micrófono y comentarlo, ¿vale? Mira, Álvaro, cuando quieras, Bueno, Álvaro. bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles por la formación. La verdad que muy enriquecedor todo lo que fueron comentando y digo, súper aplicable a cualquiera. En mi caso hubiese sido distinto poder tener esa posibilidad de ver qué me gustaba y ver qué podía estudiar. Y le quería hacer una pregunta a Esther. Yo tengo un hermano que tiene una discapacidad intelectual y está en el proceso de, digamos, terminó la escuela ordinaria y bueno, estamos ahí en un gris. ¿Cuáles son los tiempos? Entiendo que cada persona, digamos, es un mundo, es única, pero este descubrimiento a lo mejor en personas que no han tenido tanta interacción con la sociedad y no han podido ir construyendo su personalidad o sus gustos, ¿cuáles son los tiempos de decantación, de descubrimiento hasta poder ver qué actividad puede realizar o si va a poder realizar a lo mejor un empleo con apoyo? O ¿cómo es el tiempo lógico para no ir apurando a lo mejor uno del miedo, de decir, bueno, ya, eso más o menos, por su experiencia que habían visto? Pues a ver, como bien dices, depende mucho de cuál es la trayectoria vital de la persona, ¿no? O sea, el hecho de si ha tenido más experiencias, pues va a ser más fácil, ¿no? Y si ha tenido menos, pues va a ser un poco más difícil ¿no? El poder descubrir eso. Em, el empleo personalizado lo que te dice es que la fase de descubrimiento puede ir desde 40 hasta 90 horas. De hecho, también lo que pasa es que esto ya es como para que lo apliquen los profesionales, ¿eh? Es decir, porque esto que os he propuesto es una propuesta que se puede hacer constantemente, ¿no? O sea, es decir, siempre podemos reflexionar sobre esto, preguntar sobre nuestro familiar, ¿no? O sea, esto es algo que de hecho creo que es hasta positivo hacerlo de vez en cuando. Pero lo que es el empleo personalizado sí que establece como unas pautas muy claras, ¿no? Que algunas tienen que ver con lo que os he contado aquí y otras tienen que ver con visitar empresas, ¿no? O sea, es un proceso como un poco más largo todo el descubrimiento, pero más o menos lo que te dicen es eso, 60 90 horas. Y además te dicen que es bueno no alargarlo mucho en el tiempo, ¿vale? Gracias. Nada. Eleazar, tienes que abrirte el micrófono. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Todo esto que hemos escuchado es súper interesante, pero yo estaba recordando, mi hijo tiene autismo y tiene 29 años. Durante todo el proceso yo he estado en terapia, buscando colegio, buscando colegio, buscando colegio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Todo este proceso es para que lo iniciéis, o sea, para la gente que está, pero que esto se tiene que poner ya y llevar a cabo desde que empieza cualquier persona con un diagnóstico, porque lo nuestro ha sido escucha activa, porque creo que es muy importante que escuchemos, que observemos. La observación es muy importante. Mira, os voy a contar una cosa muy rápida. Daniel estaba en un colegio de educación especial y cuando estaban en la etapa de PETEVAL, resulta de que uno de los profesores le dijo: Dani, tú me colocas todos los días las herramientas en un panel de madera, como una cuestión de poner en, no, ahora no recuerdo el nombre, espacialmente, ¿no? Para una persona con autismo rutinaria, con grandes necesidades de apoyo y tal. Bueno, pues a Daniel colocar las herramientas día a día durante un proceso le ha servido para que ahora en Decalón, que él trabaja en empleo con apoyo en Decalón Jerez, coloquen los calcetines, esos que veis todos cuando vais a Decalón. Quiero decir que a veces una cosa que pensábamos que no tenía nada que ver con un contexto o lo que fuera, a ellos les sirven, pero hay que observar.
y sobre todo lo que hay es que o sea, cuando hablamos de personas autónomas, no estamos hablando de personas, o sea, no sé si soy capaz de decirlo. Si fuéramos autónomos no estaríamos aquí, estaríamos en otro sitio. Mi hijo con 29 años pues estaría tomándose un vermú a esta hora o lo que fuera. No sé si me entendéis. Entonces yo lo que quiero es que las próximas generaciones tengan los ojos suficientemente abiertos para que se den cuenta, no se duerman en los laureles, no vean cosas sino simplemente que vayan buscando el camino para sus hijos y sus hijas, porque si no van a llegar a los 40 años y todavía, no, pero a lo mejor resulta de que, ¿entendéis? Esto va rápido, va veloz y hay que simplificar mucho las cosas, pero también, y en esto la verdad es que tienen razón, los primeros observadores somos los padres y las madres. O sea, eso sin ninguna duda, porque incluso ahora en este momento en los colegios tampoco observan tanto. Entonces, quiero decir que este modo de evaluar las capacidades, porque siempre hay que mirar las capacidades que tienen y a veces se nos oscurecen, no sé por qué. Bueno, era toda mi participación. Me enrollo mucho, perdón. Muchas gracias por tu comentario. A ver. ¿Dónde? Perdonad, es que nos acoplamos. Dice, hay una persona que en el chat dice, muchas gracias. ¿Qué estrategias emplear para cambiar los constructos en los familiares que son los primeros en generar barreras por percibirlos como eternos niños? Bueno, a ver, yo creo que, o sea, que no todos los familiares creen que son eternos niños, ¿no? O sea, y yo creo que también hay que ver de dónde viene eso, ¿no? O sea, igual que decimos, ¿de dónde viene el interés? ¿De dónde viene la contribución? ¿De dónde viene que yo crea que un familiar piensa que su hijo es un eterno niño? ¿De dónde viene? O sea, ¿qué hay detrás? No, porque esto no es en plan de, ahora yo cojo aquí y te digo que no, que tu hijo tiene que hacer esto, ¿no? O sea, pues muchas veces también yo creo que las familias, bueno, que eso a lo mejor lo deberíais contestar en los familiares que estéis aquí y no yo, ¿no? Que no estoy en vuestra piel. Pero sí que creo que muchas veces los profesionales les estamos diciendo a las familias constantemente lo que tienen que hacer y que ahora esto, y con presión además, ¿no? No, no, es que se tiene que duchar solo y es como que no llego al colegio, que no se va a duchar solo. O sea, que no me da tiempo a que se duche solo, que todos los días no se va a duchar solo. A lo mejor me lo puedo permitir hacerlo el sábado, pero a diario no se va a duchar solo, porque no me da tiempo a que desayune y a llegar pronto al cole, ¿no? Entonces, muchas veces también las familias están muy cansadas, ¿no? De esa percepción, ¿no? Y de ese estilo de relación que nosotros los profesionales lo hacemos con la mejor intención. O sea, que queremos que tu hijo se duche todos los días porque es bueno potenciar la autonomía y así va a aprender más rápido y mejor, pero no estamos en la situación del otro lado, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa creencia, ¿no? O esa percepción que tenemos los profesionales, ¿no? De que las familias son así, ¿no? Y por otra parte, si es así, porque habrá familias que consideren que sus hijos, ya yo no voy a negar que habrá familias que consideren que sus hijos son eternos niños, esa creencia de dónde viene. No, o sea, hay que ver un poco desde el porqué, ¿no? Para poder indagar un poco desde ahí, ¿no? Y desde la empatía. Perdona, Esther. A ver, vale. Hay tres preguntas. Una en el chat que voy a leer primero, luego Francisco y luego Dolores. Mira, Cristina dice, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. El problema es cuando la persona tiene una discapacidad intelectual grave y necesita apoyos para realizar cualquier actividad. En los centros no se da la opción de escucharles y que elijan en función de sus intereses. En su tiempo libre, el entorno social no le ofrece las actividades y apoyos que necesita. O somos millonarios y pagamos todo de forma particular, o nos vemos limitados a no poder ofrecerles todo lo que les gusta. Si os parece que conteste Esther y luego Francisco preguntas tú y luego el Dolores. Gracias. Pues a ver, es cierto que al final, cuantas más necesidades de apoyo tienes,
¿no? Pues más apoyos necesitas y esos apoyos requieren de recursos, ¿no? Y muchas veces, pues, muchas veces no, casi siempre sois las familias los que tenéis que asumir ese sobrecoste, ¿no? Y en función de vuestras posibilidades, ¿no? Pues estáis y otorgáis los mejores apoyos, ¿no? Sí que es cierto que, aunque sea mínimamente, yo siempre digo que hay que pensar en la oportunidad, ¿no? O sea, ya os he contado, Bea, yo trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, em, lo habitual es que un compañero te diga: "Es que esto no se puede hacer porque es que no hay recursos". Y es como: "Ya, pero es que entonces no vamos a hacer nada". Entonces es como: "Vale, pero de los recursos que tenemos, o sea, a lo mejor no podemos hacer todo este descubrimiento, pero de lo que tenemos, ¿qué podemos hacer?", ¿no? Entonces, el tema de los centros, ¿no? Hay veces que no pueden elegir en función de los intereses. A lo mejor no pueden elegir qué actividades hay que hacer. Es decir, a lo mejor en un colegio está estipulado que en este horario tenemos que hacer esto, pero a lo mejor dentro de ese horario sí que puedo elegir si esta actividad la hago primero o después. Y eso ya es una elección. A lo mejor no está dentro de mi interés, pero ya es una pequeña elección. O a lo mejor puedo decidir dónde cuelgo la mochila o dónde me siento, ¿no? Entonces, siempre tenemos que procurar que dentro de las oportunidades que tenemos y nos ofrecen, decir, bueno, pues con esto, ¿qué podemos hacer? Aunque no sea lo ideal, aunque nos gustaría hacerlo mucho mejor, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Desde esta situación, ¿cómo puedo avanzar? ¿No? Francisco. Sí, se me oye bien, imagino. Se me oye, ¿verdad? Sí. Sí, Mira, yo en principio agradecer muy mucho la formación o información que nos estáis dando. Y bueno, en cualquier caso, yo soy padre de una persona con discapacidad intelectual. En estos momentos tiene 24 años y está todo muy bien. Habría mucho de qué hablar en muchos aspectos, pero me voy a ceñir un poco a lo que nos ocupa. Y yo creo que hay dos palabras que para mí resumen todo el tema este, que es concienciación social. Evidentemente, poderes públicos y demás historias tienen que dar esa salida, dijéramos, para un desenvolvimiento personal autónomo, para que nosotros, porque evidentemente, como bien dice ella, las capacidades harto sobrados sabemos cuáles son y hasta dónde pueden llegar. Y entonces, bueno, me gustaría, pues lo de siempre, hacer un hincapié en esa concienciación social, tanto de los poderes públicos como de la sociedad en general, porque evidentemente ellos van a vivir en una sociedad y que sea lo menos agresiva posible y sea confortable para ellos y que procuremos el bienestar. Entonces las asociaciones desempeñan un gran papel, como bien has dicho, es la familia, el entorno más allegado, los que tenemos que empujar muy mucho, manifestar esas inquietudes a estas asociaciones. Y luego hay otro tema que yo siempre lo digo, la autodeterminación, el pedir la opinión sobre pequeñas cosas para ver realmente dónde se satisfacen. Pero sí que hay un dilema que yo planteé hace poco. ¿Realmente ellos son conscientes de su discapacidad intelectual? Yo no sé si ahí radica muchas veces toda la problemática que se pueda suscitar alrededor de nuestra familia o nuestros hijos. Y bueno, simplemente eso, agradecer muy mucho la formación que nos facilitáis. Y con esto termino. gracias. Dolors. ¿Sí? Se te oye. Sí, vale, vale. Es que en casa del herrero cuchara de palo, yo no sé qué esto. Bueno, primero agradecer el seminario, que bueno, realmente muy, muy, muy interesante. He aprendido un montón de cosas. Luego también lo que decía los padres que han hablado, tanto Eleazar, a que quiero saludar, Eleazar. Y bueno, realmente sí, sí, somos los padres los que sabemos las cosas buenas y las cosas malas de nuestros hijos, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Y bueno, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado esto de saber las habilidades. Pero bueno, yo creo que poquito a poco, mi hija tiene 32 años ya y todavía a veces hay cosas que digo, bueno, ay, mira qué sorpresa me da Marta, ¿no? Que cada día es un descubrimiento y que es una lucha que no se acaba nunca. Y bueno, agradecer otra vez el seminario y a ver si hay más seminarios de estos porque se aprende mucho, la verdad. O sea, y un abrazo para las compis de Plena y para todos los demás. Gracias. Gracias, Dolor.
Bueno, yo creo que también tenemos que diferenciar un poco lo que hablábamos, ¿no? De lo que es la autonomía y el hacer, ¿sabes? Y el hacer algo bien, ¿no? Como algo manual, una destreza manual, que lo que es mi contribución. O sea, es que hay gente que contribuye a su entorno de otra manera, con su esencia, con su presencia, con su mirada, con su sentido del humor. O sea, que es verdad que todo esto que os he ido contando de las habilidades y tal, viene del empleo personalizado que va destinado a ese encontrar empleo, pero a lo mejor hay personas que no están en un momento vital de trabajar, ¿no? Y también pueden contribuir. Entonces, este ejercicio de mi hijo o mi hija, dónde participa y qué aporta. Y aportar no tiene por qué ser hacer una tarea perfecta. A lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, aportar es tú qué valor aportas cuando tú estás, qué pasa ahí, qué cambia en ese contexto, ¿no? Entonces, que vayamos también un poquito más allá y no solamente al tema de lo que es la autonomía pura y dura, ¿vale? No sé si... Ah, mira, Clara, cuando quieras. Hola, ¿se me oye, no? Y Vale. Bueno, me está encantando el seminario. Bueno, todas estas reuniones se aprende mucho. Yo no soy madre, yo tengo una prima a mi cargo, primero estuvo con mis padres, tiene 41 años. Y yo la verdad que también pienso que a veces estoy de acuerdo que muchas veces las limitaciones las ponemos las propias familias. Es verdad que en mi caso no fue así, ni por parte de mis padres ni por mi parte. Entonces, yo creo, o pienso, mejor dicho, no creo, pienso, que tenemos que intentar darles las mayores oportunidades. Yo quería poneros un ejemplo. Mi prima, que se llama Rosalía, tiene 41 años, en mayo va a hacer 42, y bueno, a través, bueno, lo que pasa siempre, de amigos que tienes o que conoces y tal, empezó a hacer kung fu, que parece que suena así muy rimbombante, pero bueno, está muy bien. Y el año pasado sacó el cinturón negro, cosa que era impensable. Bueno, Kung Fu adaptado, pero bueno, tiene su cinturón negro, fue al campeonato de España el año pasado también en diciembre. Bueno, claro, lo que a otras personas a lo mejor lo consiguen, no sé lo que se tarda en llegar a un cinturón negro, y menos de Kung Fu, porque bueno, es una disciplina un poco rara. A ella le llevo 10 años, pero ahí está, sigue practicando, porque su ilusión es que le vayan poniendo rayitas en el fajín, que cada X, no sé cuánto será, no sé si llegaremos o no. Entonces yo animaría a que siempre, bueno, apoyarnos los vamos a apoyar siempre, por supuesto, todos. Pero me refiero a eso de que digas, ¡buah, Kung Fu! Ahora tiene que ir a Kung Fu y no sé qué, no sé cuánto, y total, no. Ella fue consiguiendo sus cinturones, lo que pasa que, y como dice el profesor, cuando fue el año pasado al Campeonato de España y tuvieron que puntuarla los jueces que se vieron con algo diferente, pues su profesor les dijo a los jueces valorarlo por lo que estáis viendo. Otra persona lo haría en menos tiempo, a ella le lleva mucho más tiempo aprender y lo hizo genial, la verdad. Entonces, animaros. Y bueno, que hay muchas cosas todavía que luchar por ellas. Una de ellas es el empleo. Es de las cosas que más he hecho en falta, que no consigan más trabajo nuestros familiares con discapacidad intelectual. Pero bueno, se andará. Yo creo que sí hay que tener esperanza. Y me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias, Esther y Bea. gracias, Clara. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo. Si no, cerramos, que hemos hecho una hora justita. Pues si no queréis comentar nada más, pues lo dejamos aquí. Comentaba Dolores y tal, que podemos hacer más talleres de temas que os interesen. Es decir, admitimos propuestas de temas concretos, porque este tema no lo propuse yo sola, sino una comisión de familiares que se llama Familias por la Inclusión Educativa. Se habló en ese seminario del programa de empleo personalizado y fueron los familiares los que dijeron, hombre, pues este tema nos interesa. Entonces, si tenéis propuestas de temas, nos las hacéis llegar y vemos la manera de organizarlo, ¿vale? Pues muchas gracias a todas y a todos por conectaros y nos vemos en la siguiente. Muchas Muchas gracias. 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 Luego. Gracias, adiós, gracias. Placer. Gracias. Mua.